Vamos a hablar del sensor TPS, Throttle Position Sensor o sensor de posición de la mariposa. Está ubicado en el cuerpo de aceleración solidario al eje donde va la guaya que mueve la mariposa. Está a este lado. Pues como está en un sitio un poco incómodo, aquí tenemos uno igual afuera y aquí tenemos el conector para las diferentes pruebas. Un potenciómetro es un sensor o una resistencia variable, más bien, una resistencia variable a los cambios mecánicos que puede hacer. Un potenciómetro, entonces tenemos la resistencia de esta forma, representándola acá. Serían dos pines del sensor y un tercer pin que sería la señal. Aquí tenemos un voltaje de 0,5 voltios y aquí tenemos un voltaje de 5,0 voltios que es voltaje de referencia. La señal será entonces enviada de acuerdo a la posición del acelerador y a las exigencias del conductor. Entonces, como decimos que es una señal variable, aquí tendríamos un voltaje de 2,5 voltios porque es la mitad de la resistencia entre 0,5 y 5 voltios. Más o menos sería 2,5 voltios. Entonces, las pruebas que tendríamos que hacer acá sería medir una resistencia total del pin 1 o del pin A al pin B y hacer varias pruebas con el pin C. Es decir, por ejemplo, la resistencia del pin A más el pin B es igual a la resistencia total. La resistencia entre A y C es igual o es, digamos, el 50% de la resistencia total. Entonces, la resistencia de A más C más la resistencia de C más B sería igual a resistencia total. La resistencia de A más C más la resistencia de C más B da la resistencia total. Vamos a hacer algunas pruebas entonces de funcionamiento ya aquí en el vehículo. Entonces, inicialmente tenemos que tener el switch en ignición. Ya lo tenemos en posición de ignición y vamos a hacer una prueba de alimentación. Ya habiendo hecho pruebas de masa que se vieron en otro video para verificar el estado de las masas y la batería. Entonces, realizadas las pruebas de masas y de batería, vamos a hacer las pruebas de alimentación. Cable del multímetro al puerto común y al negativo en la batería. Y cable rojo del multímetro al puerto habilitado para medir voltios y ohmios. Entonces tomamos el conector y vamos a observar que en un pin está la masa. Aquí no marca nada porque está masa con masa, pero negativo con negativo. Si yo coloco acá esto, ya me marca voltaje de batería porque esa es la masa. Luego tenemos la señal, ahí no marca, perdón, ahí tenemos los 5 voltios y aquí tendríamos entonces el cable de señal o también tenemos otros 5 voltios. Me enredé, porque me digo dos veces 5 voltios. Tenemos la masa, la señal y 5 voltios. Bueno, listos. Entonces, acá tenemos menos 12 voltios, está dando al revés porque pues, la polaridad de los cables está invertida. Aquí sabemos que tenemos la masa. Luego tenemos la alimentación de los 5 voltios, 4,89, y el voltaje del centro será la señal. Para tal fin, entonces, yo he colocado este pinchacable aquí por lo incómodo que es el asunto. Y tengo en el cable de la mitad
para hacer las pruebas correspondientes. Ahora entonces vamos a conectar nuestro sensor. Ahí está conectado. Y vamos a ver entonces en la señal cuántos voltios está dando. 5 voltios por este lado. Y seguramente no hay ninguna variación ahí. Entonces quiere decir que ese no es el cable de señal. Vamos a cambiar de cable porque ese es el voltaje de referencia. Listo. Vamos a ver si ya nos da. Aquí ya nos da casi los 5 voltios, pero vemos que al acelerar tiene que haber algún tipo de variación. Y el voltaje va aumentando progresivamente hasta volver a los mismos 4.5 voltios. Lo que pasa es que en este tipo de, aquí está en 0, en medio voltio, por debajo de 1 voltio, no son 4 voltios sino 0,4. Entonces, vamos a observar en la barra análoga, que es el punterito que está aquí abajo moviéndose hacia los lados, ahí está. Vamos a observar, vamos a mover lentamente y vamos a observar que no haya ningún cambio brusco, que no haya un salto brusco, excepto cuando se le acabe la escala, porque aquí llegó a los 2 voltios, ahí debe haber un salto brusco y sigue con los 2 voltios y sigue progresando. Y eso me está hablando de la integridad de la pista de la resistencia. Ahí llegó a los 4 voltios y ya. Digamos que hubiese un salto brusco, sería algo así más o menos. Así se vería como el salto brusco y diríamos que la pista del sensor está dañada. Se hace con el motor apagado, con el switch en ignición, porque al acelerarlo pues se exageraría las revoluciones del motor y podríamos tener daños mecánicos. Vamos a probar entonces el TPS ahora en el osciloscopio. Observemos acá que tenemos que cada cuadro está valiendo aquí, da un valor de 20 milivoltios, pero pues aquí en la escala dice que está por 10, entonces serían 200 milivoltios cada cuadro. Y aquí dice 1.3 voltios, que también está por la escala que vemos arriba. Entonces aquí vamos a aumentar el voltaje, vemos que va subiendo el gráfico y tenemos aquí el voltaje total. Aquí abajo pequeñito, voltaje máximo, a ver si llega un poquitico más, 450, 450 algo, y aquí lo hacemos lentamente para verificar el estado de la pista. Vamos a observar ahora en el escáner. Este escáner tiene una respuesta un poco demorada, ahí estoy acelerando, está un poquito demorado. Ahí tiene el 83%, de estar casi al 100%, casi el 90% de apertura. Y también lo podemos ver en voltaje. Entonces, vamos a mirar aquí el gráfico. Estas son las que yo he hecho acá. Hablando de los TPS, también tenemos otro tipo de TPS. Estos son cuerpos de aceleración con aceleración electrónica. Este aún tiene guaya. Los más modernos no traen esta parte de acá. Este es de un Chevrolet Spark o un Cronos. Entonces todavía tiene mariposa, digamos, gobernada por la guaya. Pero en cambio sí, de todas formas trae un motor eléctrico que vemos acá, que se va a encargar de que la posición de marcha mínima sea estratégica para que pase suficiente aire solamente para que el motor mantenga encendido. Entonces, ¿cómo se debe verificar un elemento de esos? Pues para eso tenemos que usar el manual del fabricante y aquí pues entonces tenemos los pines y su distribución. Entonces les voy a hacer una explicación breve acá del motor porque no tengo un carro acá como para poder explicar cómo se hacen las pruebas en el vehículo. Pero pues lo que tenemos que verificar acá es que se cumpla según el cuadro que hay acá. Vamos entonces a activar, por ejemplo, el motor que trabaja con 12 voltios. Entonces para ese fin sería el pin número 1 y el pin número 5. Entonces uno que está debajo del otro acá. Vamos a colocar, ya tengo aquí un cable con corriente desde el positivo de la batería
y tengo uno con negativo desde el negativo de la batería. Vamos entonces a identificar el pin 5 y el pin número 1 y vamos a observar que hay algún tipo de movimiento cuando y la mariposa. Entonces la computadora hará esto o hará el efecto contrario para el caso de cerrarlo y el efecto contrario para el caso de abrirlo. Y si observan, desconectemos acá para evitar cortos. Si observan, acá hay una pista deslizante. Vamos a cuadrar un poquito mejor la luz. Así. Acá hay una pista deslizante, esto ya está dañado, obviamente, ya aquí le hicieron alguna triquiñuela, por donde va a desplazarse el potenciómetro, este que está acá. ¿Ve? Y entonces, aquí también habrá seguramente otros pines, miremos a ver cuáles serían los de marcha mínima. Dice que acá hay un switch, pues vamos a ver si funciona. Un switch de marcha mínima sería entre el 6 y tal vez el 3. Miremos a ver si se da. Debe haber un silbido de continuidad ahí, digámoslo así. Multímetro en función de ohmios, como tiene doble función, oprimimos acá. Queda en continuidad, verifico que la herramienta funcione. Perfecto. Entonces vamos a observar. No son esos, pero debe haber alguno o está dañado. Ahí está. Ah, no, este es del motorcito, vamos a ver. Sí, este es el del motor. Entonces no es el de continuidad. Parece que está dañado. Pues aquí tiene un cablecito que seguramente se partió ahorita. Tendríamos que unirlo a ver si de pronto ese era el pin de continuidad. De marcha mínima. Dice que es el 6, que sería este de acá. El 6 y algo otro de ahí. Estoy probando el 6 con todos, pero no dio.